Muy bien, vamos a comenzar con la conferencia de hoy sobre los vicios capitales, primero con una oración, como hacemos siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y Ahora y siempre, por siempre, los por siglos de los los siglos de los siglos. siglos. Amén. Amén. Santo Tomás de Aquino, ruega Ruega por por nosotros. nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, esta creo que es la sexta sesión y nos toca continuar con el vicio capital de la asedia, que es el que veníamos tratando la última vez y que nos habíamos quedado a la mitad de su desarrollo con su presentación general. Entonces vamos a recordar ahora en breve. Vamos a recordar en síntesis lo que se ha dicho en la clase anterior para poder retomar a partir de allí. Pero antes que nada, quería comunicar una información y que es que la próxima sesión no será en día viernes, sino que será el sábado 12 a las 18. Sábado 12 a las 18. Entonces, estén atentos porque el viernes no habrá curso, sino que será el sábado a las 18, que era la hora inicial y en la fecha y hora inicial del curso. De todos modos, como siempre, también el curso se va colgando en YouTube para quien no pueda seguirlo de manera presencial. ¿Mm? Lo recordaré al final también hoy para que si alguno se conecta más tarde lo pueda recibir la información. Muy bien, entonces vamos a recordar lo que hemos dicho hasta el momento acerca del vicio de la asedia. Estamos siguiendo la secuencia, el orden de los vicios capitales, tal como los trata Santo Tomás, siguiendo la ordenación de San Gregorio Magno. No estamos siguiendo el orden que es inverso, de Bagrio Póntico y de Casiano, que empiezan por los vicios carnales, la gula, la lujuria y así siguiendo, sino el orden de San Gregorio, que empieza de los más espirituales, en la vanagloria en adelante, terminando por los carnales. Nos encontramos además en este momento desarrollando un vicio que tiene como característica, junto con otros como la envidia y la ira, son los tres vicios que pues no tienen por objeto el bien, sino un mal. Un mal. Los otros, vanagloria, avaricia, gula y lujuria, son vicios que mm, se refieren desordenadamente a un bien. El bien sensible, en el caso de la gula y la lujuria, el bien de las posesiones, el dinero, las riquezas, en el caso de la avaricia, y el bien de la propia excelencia, de la manifestación de la propia excelencia, en el caso de la vanagloria. Y por eso, pues esos cuatro vicios capitales, como explicamos al principio, son reductibles a lo que en la primera carta de San Juan son las tres concupiscencias, la triple concupiscencia: concupiscencia de la carne en el caso de la gula y la lujuria, concupiscencia de los ojos en el caso de la avaricia, y la soberbia de la vida correspondería a la soberbia vanagloria, ¿no? Estos son los vicios, de alguna manera, en que tienen una cierta primacía sobre los otros en la medida en que el bien atrae, y es por la atracción del bien que después pues, se rechaza lo que se percibe o es evaluado como un mal. Y a eso se refieren estos otros tres vicios, que son la envidia, del que ya hemos tratado, la asedia y la ira. La envidia en cuanto es tristeza del bien ajeno, pero no en cuanto que es un bien, sino que en cuanto que es captado como un mal para uno. La ira en cuanto que es un apetito de venganza, ataca un mal que se considera que le han hecho a uno. Y la asedia en cuanto, sí, se refiere al bien divino, pero al bien divino captado como un mal, y por lo tanto algo de lo que hay que escapar, algo de lo que hay que escapar. Muy bien, entonces,
Mm, sintéticamente, ¿qué se ha dicho acerca de la asedia? La asedia es un vicio que consiste en una disposición desordenada a un tipo determinado de tristeza. ¿Eh? Esto por un lado. Por otro lado, hemos dicho que era un vicio opuesto a la caridad, o más específicamente al gozo, que es el primer efecto de la caridad, ¿eh? Según la explicación de Santo Tomás. Y ese gozo, habíamos explicado, y eso quizás es lo último que habíamos desarrollado, ese gozo era importante comprender en qué consistía, ¿eh? Ese gozo consistía en el gozo que produce la caridad misma, en cuanto ésta hace presente al corazón del hombre a Dios mismo, ¿no? Entonces, en la doctrina de Santo Tomás, que es muy profunda a este respecto, la virtud de la caridad y fundamentalmente los actos de caridad hacen presente a Dios en el alma con un tipo de presencia específico que no es reductible a la presencia cognoscitiva, ¿eh? Que no es reductible, aunque suponga la presencia cognoscitiva, que es la presencia afectiva. Por la presencia afectiva, el amado, la persona amada, se encuentra en el interior del amante, de tal manera que esta presencia interior produce un gozo, ¿eh? Un gozo. Cuando esta presencia, en cambio, amada no está, se produce la tristeza. Esto vale para muchas formas de amor humano, no solamente para la caridad, para el amor humano en general, y se realiza de modo en particular en la caridad porque Dios es, además, el fin del hombre. Es aquello en lo cual en última instancia se encuentra la felicidad última del hombre, y por lo tanto la presencia de Dios en el alma produce un gozo especial que es como un adelanto del gozo de la vida eterna, ¿eh? Como se explica y se relata pues, en las experiencias místicas y en la vida misma de los santos en general. Todos de alguna manera u otra han experimentado esto de distintos modos, pero siempre se trata de una experiencia interior de la presencia de Dios. No una visión facial de Dios, sino una experiencia de la presencia de Dios en el corazón, que es una experiencia afectiva, ¿eh? Santo Tomás la llamaba cognitio afectiva, conocimiento afectivo. Hemos dicho también que pues esto se da en el orden de la gracia, en el orden de la caridad, pero que también tiene una importancia especial en el orden de la vida humana, incluso natural, lo que tiene que ver con la experiencia del amor personal y el amor que se experimenta en la familia, y que cuando ese amor falta, este amor que es dinamizante, este amor que es activante de todas las fuerzas humanas hacia su bien, cuando este amor falta, pues toda la vida humana se como desmorona desde dentro, ¿eh? El amor, en cuanto a presencia afectiva, no en cuanto al acto de amar, sino esa presencia afectiva del amante en el amado, produce una tendencia que dinamiza toda la vida hacia la perfección. Este es un principio que no hay que olvidar nunca. Santo Tomás lo explica al explicar las propiedades del Espíritu Santo y sus nombres de amor y don, como lo expliqué la vez pasada, y es capital para tener también una perspectiva general de lo que es el crecimiento en la virtud. Porque a veces cuando explicamos las virtudes, como es lógico, hacemos una exposición objetiva de cada una de ellas, etcétera, y de la importancia que tienen. Pero en lo que es la formación y la educación moral de las personas, es importante generar el deseo de la virtud. Y ese deseo de la virtud se da por medio de ligazones personales, es decir, es el encuentro con personas de verdad a las que experimentamos como plenas y que amamos, por lo que en nosotros se desarrolla el deseo de virtud, ¿eh? Entonces, en la virtud juega un papel capital el amor, ¿eh? Y esta doctrina que ya es natural, el amor es dinamizante y por lo tanto después motivante hacia la virtud, ¿eh? Esta doctrina que ya es natural,
es la que Santo Tomás expone, exclusivamente dedicada al orden sobrenatural, pero no quiere decir que no sea natural también, cuando habla de la gracia como de la caridad como forma de las virtudes. La caridad es forma de las virtudes porque es el factor motivador fundamental del crecimiento en la virtud y de la organización de las virtudes en la personalidad cristiana. La caridad activa toda nuestra personalidad en el amor a Dios y en el amor al prójimo y organiza toda nuestra personalidad para transformarla en don, y todo el resto de las virtudes tienen sentido en la medida que se ordenan a ese don de sí, esa entrega de sí por la caridad. Pero esta estructura sobrenatural tiene su fundamento en lo que es la estructura natural y esencial del ser humano, que es que el ser humano se realiza en el don. Y ese don está activado por el amor. Y de allí la importancia, y que hoy percibimos de manera especial en un mundo tan destruido, de seres humanos tan dañados, de ese contacto personal y de esa necesidad de suscitar el amor. Cuando se habla de la importancia del testimonio, debe ser la importancia del testimonio no farisaico, sino del testimonio que mueve al amor. Mirad cómo se aman. Esto es el centro de lo que es la vida cristiana. Muy bien, pues cuando esta experiencia del amor falta, por los motivos que sea, y aquí nos centramos, por supuesto, en la experiencia de la caridad, cuando esta experiencia del amor falta, la personalidad se congela, se paraliza y se cae en esta especie de tristeza que se llama la asedia. En el caso de la ausencia de la caridad como virtud sobrenatural, lógicamente, se trata, como explica Santo Tomás, de un enfriamiento de la caridad. Cuando la caridad se enfría, el objeto de la caridad, que es Dios mismo, no nos atrae, se nos aparece como algo no atractivo, no bueno, algo que nos repele en cierto modo. Y esta es la tristeza específica de este tipo de asedia, que como vimos es una tristeza que agrava, una tristeza que pesa en el corazón del hombre y lo tira para abajo. Bueno, esto sintéticamente, me he extendido quizá demasiado, lo que hemos visto la vez anterior. Entonces ahora toca, como este es un seminario, un curso, una conferencia, como que se quiera llamar, sobre los vicios capitales, de ver la asedia como vicio capital. Por el momento hemos hablado de la asedia en sí misma, este tipo de tristeza espiritual. Pero ahora nos falta ver ese síndrome moral, siempre utilizo esta palabra para que se entienda la importancia, ese síndrome moral que consiste en las hijas de la asedia. La asedia no va sola, como es vicio capital, engendra a su alrededor una serie de vicios destinados a apoyar al vicio de la asedia en su finalidad fundamental. Entonces, la asedia también tiene sus hijas, como las describe San Gregorio. Como veremos, Santo Tomás se apoya fundamentalmente en San Gregorio, de nuevo, aunque incorpora también ideas que le vienen de San Isidoro, la Suma de Bono, una obra muy interesante de San Isidoro, es una especie de suma teológica antelítera, anterior a Santo Tomás, que trata todos los temas de la teología y entre ellos los temas morales, y también de las instituciones cenobíticas de Casiano, se sirve de estos otros autores también, Santo Tomás. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las hijas de la asedia? ¿Cuáles son esos vicios que acompañan a la asedia como parte de este, como decía antes, de este síndrome moral? ¿Y cuál es la lógica según la cual estos vicios brotan de la asedia? Bueno, esto lo explica Santo Tomás en muchos lados, la explicación es semejante en el De Veritate y en la Suma de Teología. Yo voy a citar un texto de la Suma de Teología para el que quiera consultarlo, porque está en internet, entonces mientras yo lo explico, al que le interese lo puede buscar, o en el libro físico mismo. El texto que voy a citar está en la segunda parte de la segunda parte de la Suma, la cuestión 35, artículo 4, respuesta a la segunda objeción. Es curioso que en este artículo Santo Tomás no explica las hijas de la asedia en el cuerpo se contenta con explicar por qué es un vicio capital,
Y recién en la respuesta a la segunda objeción, Santo Tomás enumera a las hijas de la asedia explicando su dinámica psicomoral, cómo brota de la asedia, cómo brotan de la asedia los distintos vicios. Y básicamente lo que dice Santo Tomás, ahora leo el texto, pero básicamente lo que dice Santo Tomás es lo siguiente. La asedia es una tristeza que paraliza el alma. Veremos enseguida de nuevo que la asedia no es la tristeza, la pereza. Pero bueno, una tristeza que paraliza el alma. Entonces, como el hombre, dice Santo Tomás, citando a Aristóteles, no puede permanecer mucho tiempo en la tristeza, tiene que huir de la tristeza. Hay una dinámica de fuga. Y entonces hace dos cosas. Por un lado, huye. Por el otro lado, busca placeres. Porque ya que ha perdido el gozo interior, pues debe buscar placeres exteriores, placeres exteriores en sentido menos elevados que el placer espiritual. Debe huir. Entonces, por un lado, huye, por el otro lado, busca placeres. Y en esta división se centra la explicación de los vicios que se siguen de la asedia, que ahora mismo voy a explicar leyendo el texto de Santo Tomás lo más lentamente posible para que me puedan seguir desde casa. Dice así, cito a Santo Tomás. San Gregorio asigna a las hijas de la asidia de manera conveniente. En efecto, dado que, como expone el filósofo en el libro octavo de la Ética, nadie puede permanecer largo tiempo en tristeza sin placer, es menester que la tristeza dé lugar a dos resultados. Primero, lleva al hombre a apartarse de lo que le entristece, y después le hace pasar a otras cosas en las que encuentra placer. Lo mismo que quienes no pueden gozar de las delicias espirituales, se enfangan en las del cuerpo, como escribe el filósofo en el libro 10 de la Ética. Entonces aquí paro la cita, comento un poquito. Aquí se ve, Santo Tomás hace referencia al libro octavo de la Ética, donde Santo Tomás trata de la amistad. Libro octavo, libro noveno de la Ética, son los lugares donde Santo Tomás trata de la amistad. Y Santo Tomás, Aristóteles allí explica esta dinámica. De hecho, podemos ir, si tenemos paciencia. Aristóteles dice allí, en el libro octavo y en el libro noveno, una serie de cosas interesantes. Yo voy a citar no un pasaje del libro octavo, sino un pasaje de un comentario de Santo Tomás al libro noveno de la Ética, en la que Santo Tomás explica un pasaje de Aristóteles, en el que Aristóteles está explicando por qué los malos tienen necesidad de huir de sí mismos, de escapar de su interioridad. Entonces Santo Tomás dice esto: las personas viciosas, en general, no ignoran que son malas. Bueno, esto habría que verlo hoy, pero en fin, no ignoran que son malas. Entonces, claro, no pueden retornar sobre sí mismos, no sienten placer estando solos, estando consigo mismos. Porque cuando están consigo mismos, ahora cito el texto de Santo Tomás, pero cuando están consigo mismos, se encuentran con el mal. Y esto les causa disgusto y tristeza. Y por lo tanto deben huir de sí mismos. Hay una huida hacia el exterior, y esta huida hacia bienes exteriores es una dispersión en la cual el malo pretende, mediante el placer, olvidar sus males. Cito a Santo Tomás. El texto que voy a citar está en el comentario al libro noveno de la Ética, libro cuarto, número, según la cita, los números varían, 1816. Yo creo que la cita esta es de Marietti, pero no recuerdo bien si la saqué de allí. Bueno, en todo caso, el texto dice lo siguiente. Cito a Santo Tomás. Los malos no pueden convivir consigo mismos, retornando a su corazón, sino que buscan convivir con otros, hablando y cooperando con ellos, según las palabras y actos exteriores. Porque pensando a solas sobre ellos mismos,
recuerdan las muchas cosas graves y malas que cometieron en el pasado y prevén que harán cosas semejantes en el futuro, lo cual les resulta doloroso. Pero cuando están con otros hombres, distrayéndose con las cosas exteriores, se olvidan de sus males y, así como no tienen nada en sí mismos que sea digno de ser amado, no tienen ningún sentimiento amistoso hacia sí mismos. Entonces, la persona que no es virtuosa pues, se siente así y necesita huir. Y de allí viene la superficialidad, la exteriorización, la multiplicación de actividades del mundo en que nos encontramos. La necesidad de dispersarse en placeres a veces absurdos, ridículos o monstruosos. Todo esto hace que uno se olvide de sí mismo y de los males que tiene dentro. Y esto que vale para el malo en el sentido fuerte, vicioso, digamos, también vale para la persona que se siente mala, que también esto sucede. O sea, hay gente que tiene temor de encontrarse consigo mismo porque ha tenido experiencias dolorosas, malas, y no goza estando en su interior. Y por eso necesita huir. Y por eso aquí tenemos el caso de esas dos asedias que mencioné. La asedia de la ausencia de la gracia, pero también la asedia de la ausencia de ese sentimiento interior, esa presencia amorosa interior que activa, digamos, la vida humana, la vida humana. Aquí hay una especie de falta de amor a sí mismo, paradójicamente en personas que se comportan como si no se amaran más que a sí mismos. Es una cosa curiosa. El pecado procede, dice Santo Tomás, en todos los casos, de un amor desordenado de sí. Pero curiosamente lleva una especie de falta de autoestima que roza lo patológico, si queremos, en la que la persona no puede estar consigo mismo, no se soporta. ¿eh? Y esto lleva incluso, dice Aristóteles, a la desesperación y al suicidio. Lo veremos también en la sedia en Santo Tomás, pero lleva a la desesperación incluso al suicidio. Inmediatamente antes que este texto, Santo Tomás decía, comentando a Aristóteles, cito, quienes han hecho muchos y graves males, de tal modo de ser odiados por los hombres, no quieren ser ni vivir, sino que su vida es tediosa, sabiendo que son insoportables a los hombres, y así escapan a la vida porque a veces se suicidan. Dice Santo Tomás. Aquí vemos esta gran sabiduría de Santo Tomás, de Aristóteles, clásica, acerca de lo mal que puede llegar a estar una persona, lo mal que puede llegar a estar una persona. Bueno, retomemos el texto de la Suma Teológica. Entonces, vuelvo a leer el texto que había leído recién para que no nos perdamos en el comentario de la Suma. Dice así: dado que, como expone el filósofo en el libro octavo de la Ética, nadie puede permanecer largo tiempo en tristeza sin placer, es menester que la tristeza dé lugar a dos resultados. Primero lleva al hombre a apartarse de lo que le entristece y también le hace pasar a otras cosas en las que encuentra placer. Lo mismo que quienes no pueden gozar de las delicias espirituales se enfangan en las del cuerpo, como escribe el filósofo en el libro 10 de la Ética. Dos cosas: movimiento de huida, disolución en los placeres. Entonces, ahora la exposición de Santo Tomás se bifurca. Ahora primero habla del movimiento de huida y después de lo otro. En el De Veritate es al revés. Primero habla de los placeres y después habla de la huida. Pero bueno, en fin, la idea es la misma. Entonces, continúo. En el movimiento de huida de la tristeza se observa el proceso siguiente. Primero, rehúye el hombre lo que le contrista. Después, impugna lo que le causa tristeza. Entonces, en este aspecto de la de la huida, tenemos dos cosas que hace el hombre: escaparse y atacar aquello que le causa tristeza. Esto es una nueva bifurcación en la exposición. Entonces, comenzamos por la huida, por huir de lo que contrista, evitar lo que contrista, y después pasaremos a la impugnación de lo que causa tristeza. Continúo. Pues bien, los bienes espirituales de que se entristece la asidia son el fin, que es Dios, y los medios que conducen a él. La huida del fin se realiza con la desesperación. Entonces, primero, el primer efecto de la asedia es que la persona desespera.
pierde la esperanza. Santo Tomás está pensando en la virtud teologal de la esperanza, es decir, el vicio de la desesperación, que es el vicio opuesto por defecto a la virtud de la esperanza. Después hay otro que es la presunción, que es creer que uno se va a salvar sin hacer nada, porque es el mismo. Eso se llama presunción. Pero el vicio de la desesperación, opuesto a la virtud de la esperanza por defecto, es para Santo Tomás muchas veces efecto de esta tristeza interior. ¿Por qué? Bueno, porque, a ver, la esperanza, toda esperanza, no solo la teologal, supone lo siguiente, que es que uno ve un fin que es difícil, pero posible de alcanzar. ¿Eh? ¿De dónde procede la desesperación? De que el fin ya no lo atrae, por algún motivo, ¿eh? O que lo ve demasiado difícil, imposible para uno. ¿Eh? Y pensemos en esas dos clases de asedia que mencioné. Tenemos la asedia teologal, por así decir, que se opone al gozo de la caridad, pero también tenemos esa asedia que procede de la falta de, por motivos distintos, no siempre culpables de nadie, pero de esa falta de la experiencia del amor interior. ¿Eh? Y pensemos por qué tantos jóvenes hoy en nuestros días, jóvenes, adolescentes y mayores, pues no se levantan de la cama. Ahora que tenemos clases por videoconferencia, pues muchas veces nos sorprendemos viendo a los alumnos que conectan la cámara y están en la cama siguiendo las clases. ¿Eh? Y claro, a ver, si no hay un fin trascendente, si no hay un fin importante, algo a lo que merezca la pena sacrificar la vida, ¿para qué levantarme de la cama? Mejor ver la tele, palomitas y el teléfono y demás. Esos son placeres inmediatos que son mucho más sencillos que bienes trascendentes. ¿Eh? La falta de esperanza descompone completamente la personalidad moral, porque es la esperanza la que activa la búsqueda de bienes arduos. Si la esperanza no está, pues la búsqueda de bienes arduos desaparece y todo se diluye en bienes inmediatos. Entonces, pues lo que quiero es ver la tele, el ordenador, las palomitas y el placer sexual, si queremos, pero digamos, placeres que no cuestan, que son inmediatos. ¿Eh? Entonces, la huida del fin conduce a la desesperación. La persona pierde la orientación de su bien, de su apetito irascible y de su voluntad hacia el bien difícil, que es Dios, y que son otras cosas que merecen la pena y que son difíciles. Desesperación. Esto es lo primero. La desesperación es un vicio peligrosísimo. Santo Tomás también lo pone como hija de la lujuria, como veremos. La lujuria también produce desesperación. San Tomás dice, los mismos vicios pueden nacer por motivos distintos de otros vicios. La desesperación es un caso de vicio que nace de la asedia, y también cuando expliquemos la lujuria, veremos que la desesperación procede también de la lujuria. Hay mucha gente que está desesperada y no lo sabe. La vemos todos los días. ¿Eh? No lo sabe porque a veces es exitosa. Kierkegaard hablaba de una desesperación inconsciente, ¿no? Hay desesperación consciente, la de los filósofos, la de un Sartre o gente así, y hay desesperación inconsciente, gente que vive como si Dios no existiera, como si la vida no tuviera sentido, pero los placeres diarios no lo muestran hasta que se deprimen por algo, digamos, ¿no? Y ahí emerge esa desesperación inconsciente, y ahí se ve pues la desactivación de la vida que produce la asedia, un aplanamiento de la vida. Pero mientras tanto se puede ocultar con actividad, como veremos enseguida. Muy bien, entonces primero que nada la desesperación, un vicio gravísimo. La desesperación de hecho es más grave que en el fondo que la asedia misma, porque la asedia se opone a la caridad pero como indirectamente, mediante el gozo, digamos, ¿no? La desesperación ya va directamente contra una vicio, contra una virtud teologal. En todo caso, ambas, digamos, están conexas. Desesperación. Entonces, la huida del fin se realiza con la desesperación, dice Santo Tomás. Continuamos. La huida, en cambio, de los bienes que conducen a él, si son arduos, que pertenecen a la vía de los consejos, la lleva a cabo la pusilanimidad. Y si se trata de bienes que afectan a la justicia común, entra en juego la indolencia de los preceptos. Entonces, aquí tenemos, corto de nuevo, dos vicios que brotan en esta huida. Primero teníamos la desesperación y ahora brotan dos vicios. ¿A qué se refieren estos? Yo voy a invertir el orden que sigue Santo Tomás. Por un lado tenemos la indolencia de los preceptos. ¿Qué es la indolencia de los preceptos? Bueno, pues el que tiene asedia y se desespera,
lo primero que hace es dejar de cumplir los preceptos obligatorios de la vida moral, los del decálogo, por decir así, o cumplirlos negligentemente, apenas, lo menos posible, digamos, ¿no? En lo básico. Entonces, en cuanto a lo que se refiere a lo que es de obligado cumplimiento, el ascético y desesperado o no lo cumple o lo cumple a duras penas. Lo cumple a duras penas, porque no tiene motivación. Esto es lo que falta, falta la motivación espiritual, la indolencia de los preceptos, la anomia. La anomia es hija de la asedia, en última instancia. La anomia. Y después está lo que pertenece a los consejos evangélicos. Quiero decir, evidentemente es algo a lo que no estamos todos obligados en cuanto a hacer votos, pero la vida cristiana exige vivir según el espíritu de los consejos evangélicos, que implica que en cualquier momento podemos estar necesitados de cumplirlos. Esto a veces lo olvidamos, sobre todo cuando hablamos de moral sexual. Cuando hablamos de moral sexual y entramos en casuística, y si van a aguantar o no aguantar sin relaciones, no sé qué, porque uno tiene sida, el otro no sé qué, es usar preservativos. Cuando entramos en estas disquisiciones, nos olvidamos que la vida cristiana exige vivir según el espíritu de los consejos evangélicos. Y el espíritu es que todos, aun cuando estemos casados, tenemos que vivir con ese espíritu de desprendimiento de todas las cosas, que está expresado después en quienes hacen los votos o que viven ya explícitamente en un estado de vida en el que está implicado los consejos, pero esto es propio de todos los cristianos. Bueno, entonces, claro, ¿por qué pone la pusilanimidad aquí? Esto es importante. Por pusilanimidad entendemos dos cosas. Básicamente es un vicio contrario a la virtud de la magnanimidad, de la que ya hemos visto, porque la magnanimidad se oponía también a la vanagloria, solo que la vanagloria es por exceso y la pusilanimidad es por defecto. Pusilanimitas significa tener un pusilo ánimo, es decir, un ánimo pequeño. No tenemos, somos personas poco alentadas, poco animadas, con poca fortaleza, en el fondo. Entonces el pusilánime o micropsíquicos, como diría Aristóteles, micropsiquia es el nombre de Aristóteles para, si no recuerdo mal, para la pusilanimidad. Entonces, el pusilánime, dice Santo Tomás, se siente menos de lo que es. Es decir, estima que puede hacer menos de lo que por su verdadera potencia podría. Pusilánime es aquel que hace menos de lo que puede. Tiene una disposición de ánimo tal que está dispuesto a hacer menos de lo que su potencia le permite. Independientemente del tema de la asedia, el tratamiento de la pusilanimidad en Santo Tomás es muy interesante. Lo trata en muchos lados, empezando por los comentarios de San Pablo, cuando San Pablo dice a los padres que no exasperen a sus hijos para que no sean pusilánimes, pues ahí aparece el tratamiento, y después, por supuesto, cuando habla de la virtud de la magnanimidad y el vicio contrario de la pusilanimidad. Allí, en todo este desarrollo, Santo Tomás nos dice básicamente, y sintetizo un poquito, que la pusilanimidad, es decir, sentimiento de inferioridad, la baja autoestima, complejo de inferioridad, todo esto es la pusilanimidad. La pusilanimidad, dice Santo Tomás, procede primero de dos causas, externas e internas. La causa externa de la pusilanimidad es educativa, sobre todo una educación que Santo Tomás llama tiránica. En Aristóteles a veces se compara la educación con los distintos regímenes de gobierno. El gobierno tiránico es un gobierno en el cual no se gobierna para el bien común, sino para el bien del tirano. Cuando uno educa a sus hijos para su propio bien, el bien del padre, y no para el bien del hijo, muchas veces los apaga demasiado. Entonces, los hace pusilánimes. Y por eso, como el bien de la vida es un bien arduo, pues San Pablo alerta a los padres de no hacerlos pusilánimes. Causa externa. Aunque también, por otros lados, se ve que el mimo excesivo también puede causar pusilanimidad. Porque lo esencial de la pusilanimidad, y ya nos vamos a las causas internas, es la falta de experiencia de la propia potencia, dice Santo Tomás. Es decir, uno se hace pusilánime porque no se conoce a una causa cognitiva,
no se conoce suficientemente a sí mismo. Y no se conoce suficientemente a sí mismo, a veces por pereza, dice Santo Tomás, porque da pereza conocerse, y también porque falta la experiencia de la propia capacidad. Uno tiene que poner en juego su capacidad para ver si es capaz. Y cuando uno ve que es capaz, pues se siente más fuerte y se vuelve magnánimo. Entonces, tiene que haber una experiencia. Y esto es muy próximo, hablando de psicología, a lo que un psicólogo cognitivo-conductual como es Bandura llamaba la autoeficacia percibida. La autoeficacia percibida es la percepción que el sujeto tiene de su capacidad de hacer cosas y de resolver problemas, etcétera, etcétera. Entonces, para superar la pusilanimidad, es importante que el sujeto se ponga a prueba y vea de lo que es capaz de verdad. ¿eh? Y por el lado afectivo, dice Santo Tomás, la causa de la pusilanimidad es el temor al fracaso. Claro, poner en juego las propias capacidades, pues puede llevar a que uno vea que no puede. Y de hecho, cambiando de autor, Alfred Adler considera esto central el complejo neurótico de inferioridad. Es decir, el neurótico se siente inferior, pero aspira a mucho. O sea, en el neurótico se daría, según Adler, un juego entre un sentimiento profundo de incapacidad, de inferioridad sobre todo, pues comparándose con los otros, con un deseo hasta excesivo de brillar, que es como una compensación de ese sentimiento de inferioridad. Pero claro, y por eso el neurótico se va construyendo un personaje de superioridad imaginada, no necesariamente percibida por los demás, porque el neurótico todo es imaginación. Bueno, pero claro, el neurótico después tiene temor a poner en juego esta superioridad supuesta, poniéndose a prueba con las tareas de la vida. Aristóteles. Adler dice que el neurótico fracasa ante las tres grandes tareas de la vida, que son todas tareas sociales. Las tres grandes tareas de la vida, que son la amistad, el trabajo y el matrimonio. La amistad, el trabajo y el matrimonio. Todas suponen la colaboración con el prójimo. Y ante estas huye. El neurótico tiene problemas para trabajar, para tener un trabajo estable, etcétera, etcétera. El neurótico tiene problemas para tener amigos, gente a la que trata como iguales. Y el neurótico huye del matrimonio de muchas maneras distintas. Todas estas ponen en juego la conciencia de la propia debilidad, el temor al fracaso del que hablaba Santo Tomás. O sea, ahí hay el pusilánime tiene temor al fracaso. Bueno, esta es la pusilanimidad corriente. Pero Santo Tomás en este contexto está hablando de otra pusilanimidad, que es la que se refiere a la vida perfecta. Es decir, el que tiene asedia se aleja de la búsqueda de la perfección. Cristiana estamos hablando aquí, lógicamente. Se aleja de la vía de los consejos. Y se comporta como uno cualquiera. Esta es la idea. Entonces, la huida lleva a la anomia, por un lado, a la anomia, y por otro lado, a la pusilanimidad. Entonces, porque recordaréis que la magnanimidad era aquella virtud por la cual el sujeto es generoso espiritualmente y está dispuesto a llevar todas sus virtudes al máximo. Cuando uno decae de eso, se hace pusilánime. Esto es un poco la dinámica. Y por eso la vida del ascético es achatada. Y cuanto más de alto cae, peor. Y por eso vemos nos resulta tan incomprensible entender cómo gente que vive en vida religiosa, como estado de vida, puede llevar una vida tan mediocre, ¿no? Pues porque ha caído presa del vicio de la asedia. Presa del vicio de la asedia. Bueno, pusilanimidad, anomia, indolencia acerca de los preceptos. Dice, bueno, la palabra que utiliza Santo Tomás en latín es torpor. Torpor. Pero bueno, eso es indolencia. Indolencia acerca de los preceptos. Muy bien, entonces, en la huida teníamos estas dos cosas. Rehuye aquello que lo contrista, y después tenemos el combate, la impugnación de aquello que lo contrista. Entonces, continúa Santo Tomás. La impugnación de los bienes espirituales que contristan se hace a veces contra los hombres que los proponen, y eso da lugar al rencor. Entonces, el rencor, en otros lados habla del rencor en mad prelatos, el rencor a los prelados. Pero esto
el rencor a los que lo proponen, ¿quiénes son? Aquellas personas constituidas en autoridad, que son las personas que representan esos bienes de los espirituales de los que está huyendo. El sacerdote, el padre, el juez, el maestro, el profesor. Esto socialmente lo vemos, es un fenómeno de asedia colectiva el que vivimos ahora, ¿no? Toda autoridad debe ser atacada. Hay un rencor irracional y diabólico muchas veces allí, ¿no? Un resentimiento que Scheller decía en su libro sobre el resentimiento, que es una especie de autointoxicación psíquica, uno se envenena a sí mismo. Resentir es volver a sentir ese odio interior. Entonces, hay ahí un rencor hacia los hombres que representan el bien y la autoridad. Y después, dice Santo Tomás, y entonces se produce la malicia propiamente dicha. ¿Qué entiende por malicia aquí Santo Tomás? Entiende el odio a los bienes espirituales mismos. Al principio me dan tristeza porque son difíciles, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero finalmente termino en el odio. ¿Qué significa el odio de los bienes espirituales? Pues el odio de la Eucaristía, el odio de la Iglesia, el odio del matrimonio cristiano. A esto se refiere la malicia. Es un rechazo de los bienes espirituales mismos. Bueno, entonces, esta es la vía de la huida. Por un lado, se rehuye lo que produce tristeza. Por otro lado, se lo ataca, se lo impugna. El rencor y la malicia. Y finalmente, continúa Santo Tomás, la tristeza de las cosas espirituales impulsa a pasar hacia los placeres exteriores. Era lo otro, esa bifurcación primera, huida, placer, a buscar los placeres. La hija de la asedia es entonces la divagación de la mente por lo ilícito. Santo Tomás en latín es evagatio mentis circa illicita. Es decir, la mente se dispersa, la mente, toda la persona. Ahora veremos lo que dice Santo Tomás en las respuestas a las objeciones. La mente se dispersa y se diluye en los múltiples placeres que procuran las distintas potencias del hombre. Entonces, este es un tema que desarrolla más ampliamente en las respuestas a las objeciones. Entonces vamos allí. En el argumento tercero, la objeción tercera a este mismo artículo, Santo Tomás se ponía esta objeción. Dice así: San Isidoro, en el libro de Summa Bono, distingue el vicio de la asedia del de la tristeza, diciendo que es tristeza apartarse de lo laborioso y molesto a que se está obligado, y asedia, en cambio, entregarse a quietud indebida. A esto añade que de la tristeza proviene el rencor, la pusilanimidad, la amargura, la desesperación. De la asidia, empero, dice que provienen estos 7: la ociosidad, la somnolencia, la indiscreción de la mente, el desasosiego del cuerpo, la inestabilidad, la verbosidad, la curiosidad. Parece pues que San Gregorio o San Isidoro se equivocan al asignar a la asedia a sus hijas. Es decir, Santo Tomás dice, o se equivoca San Gregorio o se equivoca San Isidoro. Hay contradicción entre lo que dice uno y lo que dice el otro. Entonces, responde aquí Santo Tomás en una respuesta que además permite entender la diferencia entre la pereza y la asedia. La pereza es un vicio que se opone a la diligencia. La pereza es tristeza por el trabajo físico, pero la diligencia es la virtud que nos hace dispuestos a trabajar físicamente a pesar de la frustración del sentido que esto supone. Pero para Santo Tomás, claro, la asedia no es así. La asedia sí lleva a una cierta pereza de las cosas espirituales, ya lo vimos. Los preceptos morales, lo que tiene que ver con la perfección cristiana, pues nos tira para atrás. Esto es lo propio de la asedia. Es una pereza espiritual, si queremos. O la consecuencia de la asedia, es una pereza espiritual. Pero, como decía Canals, es una pereza que muchas veces activa, porque nos activa a hacer cosas. No siempre estamos tirados y deprimidos. El asídico puede oscilar entre estarte, como decía también Evagrio, o Casiano, no me acuerdo ya, creo que era Casiano, actuar mucho o tirarnos en la cama.
O sea, estas son las dos opciones, pero a veces es mucha acción para huir de la tristeza, ¿no? Hiperactividad, activismo. El activismo es una consecuencia de la asedia. Entonces, veamos la respuesta de Santo Tomás. Santo Tomás dice así en su respuesta. También Casiano, en el libro de las instituciones cenobíticas, distingue la tristeza de la asidia. En realidad es una distinción que viene de Bagrio, viene de Bagrio. Santo Tomás la ven Casiano y Isidoro, que son los autores que él conoce, pero esto se retrotrae a Evagrio, como ya vimos. Pero San Gregorio tiene razón al llamar a la asidia tristeza. En efecto, como ya dijimos, la tristeza no es vicio distinto de los demás por el hecho de abandonar la tarea pesada y laboriosa o por cualquier otra causa que produzca tristeza, sino solo por entristecerse del bien divino. Y esto entra en la definición de la asidia, que se entrega a una inacción culpable en la medida en que desprecia el bien divino. Las que presenta San Isidoro, como nacidas de la tristeza y de la asidia, se reducen a las señaladas por San Gregorio. Entonces ahora Santo Tomás va a mostrar cómo todo eso que mencionó antes es reductible a lo que ya dijo, reconducible a lo que dijo de San Gregorio. Efectivamente, la amargura, que según San Isidoro nace de la tristeza, es cierto efecto del rencor. El rencor nos hace amargos. Esto es una buena explicación de por qué hay tanta gente amarga en la iglesia también, ¿no? Falta contemplación, falta amor, falta caridad. Cuando falta caridad, nos volvemos rencorosos y amargados. Efectivamente, la amargura, que según San Isidoro nace de la tristeza, es cierto efecto del rencor. La ociosidad, en cambio, y la somnolencia se reducen a la indolencia en lo tocante a los mandamientos, en que uno está ocioso, incumpliéndolos totalmente, o soñoliento, cumpliéndolos con negligencia. ¿Ven? Esto es lo que decía antes. Entonces, lo que San Isidro llama ociosidad es no cumplir los preceptos o cumplirlos a duras penas. Es decir, ser perezoso moralmente, una pereza de lo espiritual, una pereza moral relativa a las cosas espirituales. ¿Mm? Los otros 5, que según él nacen de la asidia, pertenecen a la divagación de la mente por lo ilícito. Y aquí viene la parte interesante, porque aquí entonces San Tomás desarrolla esos placeres en los que la persona huye. A partir de San Isidoro, en este caso, no de San Gregorio, él va desarrollando cuáles son esos placeres. Entonces, y los vicios relacionados. Entonces, dice así, y así, cuando está sentado en el castillo del alma, si pertenece al conocimiento, se llama curiosidad. La curiosidad, un vicio, opuesto a la estudiosidad, una virtud, que modera el apetito de saber, que es natural en el hombre. Cuando uno decae, pues se transforma en curiosidad. ¿La curiosidad qué es? Es el vicio por el cual uno busca el conocimiento desordenadamente. ¿Por qué es desordenado? Pues porque prefiere el conocimiento sensible al intelectual, el mundano al espiritual, o porque aún buscando buenos conocimientos no los ordena Dios como a su fin, o porque lo hace por medios ilícitos, dice Santo Tomás, como por ejemplo invocando los espíritus. Entonces esta curiosidad pues es hija de la asedia. Hoy que vamos a decir con los problemas de las pantallas, los teléfonos, etcétera, que son adicción, pues la asedia se encuentra detrás de muchos de estos desórdenes. Si afecta al hablar, dice Santo Tomás, se transforma en verbosidad. Es decir, una especie de charlatanería, verborrea, del que escapa de sí mismo y necesita show, necesita show. Si atañe al cuerpo, no dejándole parar en lugar alguno, se denomina inquietud corporal. No se queda quieto. Ya hablaban los clásicos de la necesidad incluso de moverse, de salir del monasterio, de irse a otro lado, etcétera, etcétera. Inquietud corporal, indicando con los movimientos desordenados de los miembros la divagación mental. Es decir, la inquietud exterior es consecuencia y manifestación de un desorden interior, de que la persona no está ordenada dentro, y por eso se mueve para afuera. Esta es la idea fundamental.
Si lo deja acampar por diferentes lugares, se llama inestabilidad. Necesito viajar, necesito cambiar de trabajo, moverme, etc. Pues, inestabilidad. Aunque con esta palabra, inestabilidad, se puede entender también la variabilidad de proyectos. Hoy tengo un proyecto, mañana otro, no persevero en ninguno. ¿Mm? Todo esto es la consecuencia de la asedia, por lo cual se ve que es un síndrome gravísimo desde el punto de vista moral y espiritual. Gravísimo porque es muy de los que más disuelven la personalidad moral, aunque claro, siempre es consecuencia de alguna otra cosa. Porque uno no huye del bien divino, sino porque antes ha caído por otro lado. De hecho, ya hemos visto que para los Evagrio, Casiano, para estos autores, primero viene la gula, después viene la lujuria, de la lujuria se cae en la avaricia, de la avaricia en la ira, y así siguiendo hasta caer en la asedia. Bueno, me quedan poquitos minutos. Digamos algunas cosas sobre los remedios contra este gran mal, digamos, ¿no? Los remedios. Esto, claro, San Máximo el Confesor, en su Centuria sobre la Caridad, dice que, lo comenté la vez pasada, creo, dice que estos vicios, cada vicio tiene una virtud contraria, pero la asedia se opone a todo, digamos, ¿no? Pero bueno, eso es porque se opone a la caridad, en el fondo, ¿no? Pero claro, siendo lo contrario de la asedia el gozo de la caridad, que es un don gratuito de Dios, y que propiamente nosotros no podemos generar, pues, ¿cómo hacemos para combatirlo, digamos, ¿no? Este es el problema, ¿eh? Bueno, primero hay que pedirlo para Dios, para uno y para el que esté afectado por esto, lógicamente. Tanto para uno como para los demás hay que pedírselo a Dios, lógicamente, evidentemente. Bueno, no obstante, y para señalar algunos consejos concretos, digamos, podemos decir lo siguiente. Primero, hay que distinguir los primeros movimientos de la asedia. ¿Os acordáis lo que dije de los primeros movimientos, no? Los primeros movimientos de la asedia plena y completamente desplegada. Una cosa es la tentación de la carne, que lucha contra el espíritu y que nos tienta con la asedia, y a veces los trabajos espirituales son laboriosos y demás, y otra cosa es esta actitud ya adoptada voluntariamente y que termina en caída, digamos, en caída pues total, digamos, hundimiento en la miseria. Entonces, hay que distinguirlo. Entonces, claro, cuando Casiano y Evagrio ponen los remedios contra la asedia, están pensando sobre todo en la asedia tentación, no en la asedia síndrome total, sino en la asedia tentación, esta que ataca al monje a la hora del mediodía. Están pensando en eso, ¿no? Entonces, por esto, Casiano dice que la asedia es de ese tipo de vicios a los que se combate de frente. Hay vicios a los que hay que atacar de frente, hay otros que se atacan oblicuamente. La lujuria, dice, las tentaciones de lujuria hay que huirlas, no hay que ponerse a pensar en la lujuria, porque uno termina encerrado en la lujuria. Si uno tiene tentaciones de lujuria, lo que hay que hacer es huir de la tentación. Pero hay otros vicios que se atacan de frente, atacándolos directamente. Entonces, a la asedia se la combate, dicen estos autores, resistiendo los embates de la pasión que tira para abajo y que lleva a la tentación de la dispersión, la inquietud, la inestabilidad. Por eso Casiano recomienda la perseverancia en la oración, el ejercicio del trabajo manual, también, como maneras de crecer en la constancia que combate a este vicio. Bueno, este tipo de consejos, que son muy buenos, pero parecen ser más propios para aquel que debe resistir los primeros movimientos de la pasión, pero que sigue motivado interiormente para hacer el bien, porque si no, no hace todo esto, ¿no? Sigue motivado para hacer el bien, movido por esa caridad que tiene dentro, más que para aquel que está caído plenamente en todo este lío de la asedia, ¿no? Lógicamente. Esta última persona, la que está caída, digamos, lo que necesita es convertirse. O sea, que vuelva a hacerse presente Dios en el corazón, o que se haga por primera vez, a veces, por la llama de la caridad. Y por eso, claro, uno dice, ¿qué puede hacer la persona? Esa persona muchas veces no quiere hacer nada. Así de simple, ¿no? Somos los otros los que tenemos que hacerlo. Entonces, para estos otros casos, además de la oración, que es lo fundamental, porque esto hay que pedirlo a Dios, es Dios el que lo da, pues es necesario el testimonio, lo que llamamos a veces el testimonio, y que a veces está vacío de contenido, el testimonio del amor profundo de caridad ejercido. Amor que con frecuencia no será recompensado y será objeto de ataque, burla, desprecio. Pero no nos olvidemos que esto es lo que se encontraron los primeros cristianos en el mundo antiguo.
¿Y qué hicieron? Amaron hasta la muerte. Bueno, lo que hizo nuestro Señor, empezando por ahí, ¿no? Es decir, en un mundo ascédico, a veces lo único que queda es el testimonio y el martirio. Un martirio físico o un martirio espiritual, psicológico. Pero así es como funciona el tema de la caridad. O sea, cuando hablamos de la caridad, no queda otra cosa que transmitir caridad. Y la caridad se manifiesta especialmente en el amor a los enemigos, que ellos, que no son enemigos nuestros, que ellos son enemigos nuestros, pero nosotros no de ellos. Esta es la idea, ¿no? Es decir, el asídico nos odia. Bueno, mm, hay que amarlo igual. Y nos va a tratar como tontos por amarlo, hay que amarlo igual. Y tal vez nos lleve presos por esto, hay que amarlo igual. Y tal vez nos mate, hay que amarlo igual. Así es como ha funcionado desde los primeros siglos la atracción del mundo pagano a la fe, por el testimonio del amor de los cristianos hasta el Calvario. Y así sigue funcionando hoy. Esta es la lógica del tratamiento, digamos, de la sedia. No hay otra. La falta de gozo de la caridad se cura con un testimonio que puede llevar, si evoluciona bien, porque no necesariamente evoluciona mal, a la amistad. Porque claro, es haciendo los amigos que, por la caridad, que también se atrae a los asídicos a Dios. El testimonio personal puede llevar al martirio o puede llevar a la conversión. Y cuando lleva a la conversión, pues se activa esa dinámica interior del amor, que es la única curación radical de la sedia. Bueno, ya son y 29, por lo cual toca acabar aquí. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta que pueda responder o que alguien haya mandado por el chat. Y si no la hay, como parece que no, podemos terminar con una oración. No hay preguntas, ¿no? Bueno, perfecto. Entonces vamos a terminar con la oración al Arcángel San Miguel, como hacemos siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la celestial milicia, aloja al infierno con el divino poder, a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchos saludos, y recuerdo lo que dijimos al principio, que es que la próxima no es viernes, sino sábado a las 6 de la tarde. Sábado a las 6 de la tarde es la próxima, en la que continuaremos con los vicios. Tocaría tratar acerca del vicio capital de la ira. La ira. Muy bien, y pues saludamos, ¿no?